Vamos a saludar al abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, al doctor Diego Morales. Doctor Jorge Chamorro es mi nombre. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Muy buen día, muy buen día. Bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero la primera que quiero preguntar es la experiencia de este informe, de este colectivo de gente preocupada por la situación en Bolivia, por los derechos humanos, que fue a ver qué estaba pasando allí, y qué es lo que quedó de todo esto, Diego. Mira, un grupo numeroso de organizaciones decidimos viajar a Bolivia. Había un antecedente concreto que tenía que ver con lo siguiente. Una semana antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA había visitado el lugar, tanto el Alto en Bolivia como Cochabamba, y también había una misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. En ese contexto pensamos que un viaje nos daría la posibilidad de conocer o tomar entrevistas de primera mano para aportar a las distintas instancias que se están generando para, de alguna manera, el gobierno ilegítimo de Bolivia rinda cuentas, ¿no? Recordemos que la información que teníamos y que nos impulsó a viajar daba cuenta de la existencia de más de 30 muertos. Muchos de esos muertos lo fueron en un contexto de masacres. Entonces es un dato para la región, para Latinoamérica, y por eso nos movilizamos hacia Bolivia, y en particular estuvimos en la ciudad de La Paz y concretamente en el Alto, ¿no? Que es donde sucedió una de esas masacres que le comenté, que es la de Sencata. Pero dos preguntas, doctor, para que quede claro esto. A nivel legal, a nivel institucional, ya no hay ninguna duda de que fue un golpe de Estado, porque hay gente que sigue, hay medios que siguen tratando de difuminar esta definición. Mire, nosotros el mismo domingo salimos públicamente junto a otras organizaciones a explicar por qué era un golpe de Estado, ¿no? Que un presidente se ve ante un dilema irresoluble, que la única opción que tiene propuesta por las Fuerzas Armadas es la renuncia, eso para nosotros es definido como un golpe de Estado, ¿no? Nosotros veníamos siguiendo algunos procesos de desestabilización y derrocamiento de gobiernos constitucionales, ¿no? No sé si ustedes recuerdan Sí, la situación en Honduras en el claro. 2009, o la situación de Lugo en el 2012, o incluso lo de Dilma Rousseff en 2014 en Brasil, ¿no? Pero esto ya adquiría algunos ribetes mucho más delicados, porque eran las Fuerzas Armadas las que habían hecho esa propuesta dilemática inaceptable, ¿no? Bueno, señor presidente, le dijeron las Fuerzas Armadas, le conviene renunciar, ¿no? Bueno, acá no hay opciones, y por lo tanto para nosotros es un golpe de Estado, ¿no? Y los hechos posteriores confirman lamentablemente esto, ¿no? Claro. Hay una persona que asume la representatividad sin pasar por los canales institucionales. Esa persona, que es esta presidenta ilegítima, asumió esa designación, se autodesignó, y luego de eso también sucedieron estas masacres a las que hice referencia, ¿no? Claro. Masacres, está constatado que actuaron fuerzas de seguridad y aparte grupos civiles comandados, por ejemplo, por el Macho Camacho. No, mire, en Sencata, que es una de las masacres de las cuales nosotros tuvimos la posibilidad de tomar testimonios, lo que está constatado es que participaron fuerzas militares. Las Fuerzas Armadas fueron las responsables de esos asesinatos, y por lo tanto ahí se explica también, bueno, cuál era el lugar de las Fuerzas Armadas en este proceso, ¿no? Esto es el trabajo que pudimos constatar, ¿no? Ahora, No eran doctor, fuerzas... Sí. qué curioso, ¿no? Porque pareciera que la experiencia histórica no termina sirviendo, porque la experiencia de Argentina ha demostrado que uno puede cometer violaciones a los derechos humanos, pero tarde o temprano las paga. Y si ustedes han constatado esto en las fuerzas de seguridad y en las Fuerzas Armadas, me pregunto... el otro día Agustín Rossi decía algo muy interesante a propósito del tema de Patricia Bullrich y el sable irónico
que trajo tanto dolor otra vez en la familia Maldonado, ese sable que le regaló la Gendarmería, donde expresa irónicamente, nunca tiraremos un gendarme por la ventana. Y Agustín Rossi contestaba, el futuro ministro de Defensa, contestaba algo muy interesante, decía, cuidado otra vez a las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas de cometer el error de dejarse llevar por los bueno, las arengas de civiles que los llevan a cometer ilícitos o violaciones a los derechos humanos, porque tarde o temprano la van a pagar. Y uno se pregunta cómo esto sigue ocurriendo, ¿no? Sí, lamentablemente la región está dando esta experiencia, ¿no? Recordemos que semanas anteriores en Chile también hubo un estado de sitio y las Fuerzas Armadas Claro, intervinieron, ¿no? claro. Durante pocos días, pero después toda la represión siguió en cabeza de los carabineros. En este caso Bolivia, lamentablemente volvemos a ver esto que usted bien describe, ¿no? Recordemos también que en el contexto de la asunción de este gobierno ilegítimo también hubo un decreto que de alguna manera suponía ciertas condiciones para la impunidad, ¿no? Ese decreto fue derogado en el marco de algunos acuerdos que se llevaron adelante en Bolivia, pero suponía de alguna manera una estrategia de impunidad para aquellas fuerzas armadas o fuerzas policiales que intervinieran en la estabilización del país, ¿no? Entre comillas, por supuesto. Así que lamentablemente la afirmación que usted hace es así. Hay como un supuesto en el cual llevar adelante estas masacres o estas graves violaciones a los derechos humanos, tal vez para algunos sectores suponen condiciones de impunidad, ¿no? Claro, tal cual, la idea de la impunidad permanente, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los enunciados del gobierno de facto de Bolivia para calmar un poco descomprimir de que va a haber elecciones, que cada vez se postergan más, ¿son creíbles? ¿Ustedes notan que va a haber un arreglo por el lado de la institucionalidad o esto es verdaderamente complicado, doctor? Bueno, mire, es verdaderamente complicado, pero digo, tiene que establecerse una salida, ¿no? ¿De qué manera se van a llevar adelante las designaciones de los presidentes de los tribunal electoral? No recordemos que hay 11 regiones en Bolivia, tienen que designar a sus integrantes del tribunal electoral. Va a haber ahí una llave acerca de cómo entender el proceso que se está llevando adelante, ¿no? Claro, esto con independencia, insistimos, de las cuentas que tienen que rendir este gobierno ilegítimo, ¿no? Pero sí, necesariamente hay que encontrar una salida, ¿no? El proceso electoral puede ser una de esas salidas. Y la última, ¿ustedes han podido constatar, están observando, siguiendo con atención el comportamiento del gobierno de Jujuy con el gobernador Gerardo Morales y dos cuestiones? Una visita de Ivanka Trump hace prácticamente un año, ahí en la zona, acompañado de pertrechos militares, de algunos funcionarios y militares de Estados Unidos, acompañado inclusive de la actual presidenta de facto, Yanina Áñez, del Macho Camacho y de otras personas del golpe. Y además trascendido o versión, veremos, hasta ahora todo indica que es un trascendido, de que el Macho Camacho una semana antes del golpe ya se habría querido proteger pidiendo asilo en la embajada argentina en Bolivia. ¿A ustedes les consta algo de esto? No nos consta, pero porque el objetivo de la visita, como le dije, era tomar testimonio a las víctimas. Claro, no tuvimos posibilidad de encontrarnos con ningún funcionario, ni judicial, ni de la fiscalía, entonces esa información no nos consta, pero lo que usted indica también es parte del lugar que están teniendo las Fuerzas Armadas en la región, ¿no? Y eso me parece que es llamativo, alarmante, digo, la presencia de Fuerzas Armadas en Colombia a la hora del control de las protestas, o como dije, el ejemplo de Chile y Bolivia, ¿no? Y en ese sentido, ¿dónde quedan las fronteras, no? Si las fronteras son lugares donde las Fuerzas Armadas también pueden desarrollar, o las fuerzas policiales pueden desarrollar de alguna manera con impunidad ciertas
prácticas que la verdad pensábamos que estaban olvidadas, ¿no? Bueno, hace tiempo ustedes festejaron, corríjame si me falla la memoria, doctor, el 40 aniversario del CEL, ¿no? ¿Puede ser? Hicieron Sí, así es, 40 años. un hermoso festejo donde los acompañaron artistas. Bueno, en definitiva, el reconocimiento de toda la comunidad al trabajo extraordinario del CEL. Ahí hicieron un paneo de estos 40 años y los derechos humanos. No sé si están preparando o si usted me puede por lo menos definir así someramente de palabra, los derechos humanos con el gobierno de Macri, ¿retrocedieron, quedaron igual, avanzaron? ¿Cómo lo están calificando? ¿Qué están preparando sobre esto? Mire, nosotros publicamos en octubre, a mediados de octubre, un informe anual que les recomiendo, bueno, a toda la audiencia. Está disponible en la web, donde marcamos todos los retrocesos que hubo, no solo en materia de seguridad, en materia de participación de Fuerzas Armadas, sino también en materia de criminalización de consumidores de drogas, en materia de criminalización de migrantes, de alguna manera la promoción de ciertas prácticas de las fuerzas de seguridad, pero también el deterioro de las condiciones laborales, las condiciones sociales, es decir, el deterioro de las formas de vida de la ciudadanía, ¿no? Y ahí de alguna manera apalancamos mucho la información vinculada a despidos, a falta de condiciones para la atención de salud, la promoción del mercado, ¿no? El mercado como regulador de los servicios de comunicación audiovisual, pero también regulador del mercado de salud, y eso es algo que nos alarma, ¿no? En 40 años, en vez de estar rindiendo cuentas acerca del avance de derechos humanos, ese informe anual da cuenta de numerosos retrocesos que hemos vivido estos últimos 4 años, ¿no? Y sobre la situación de determinada de las prisiones preventivas, usted como abogado y algunos detenidos que para algún sector, bueno, la esposa, hablamos con la esposa de debido, Alessandra Minichelli, el otro día los calificó a su marido y a Vudú y a otros como presos políticos. Los casos de las prisiones preventivas bajo la doctrina Irursum y los casos de Milagros Salas, ¿para ustedes forman parte de este retroceso y o violaciones de derechos humanos? Sí, forman parte de un retroceso, pero también forman parte de la consolidación de un modelo de gestión del sistema criminal. Recordemos que hay un informe, lo trae muy en cuenta, en la provincia de Buenos Aires hay más de 45.000 detenidos. Claro. Y esto es posible por el uso de la prisión preventiva sin las reglas específicas que establece el código, ¿no? Sí, Entonces, sí. Y nadie se acuerda, un problema, y de esos nadie se acuerda, doctor, como usted bien dice. Estamos en presencia de un problema estructural, y ese es el punto que marcamos en el informe, ¿no? La relevancia que tiene poner en discusión los derechos de las personas son privadas de libertad, pero sobre todo cuáles son las reglas para el dictar una prisión preventiva, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, en definitiva hay mucho por volver a recuperar, por mejorar, y veremos. Me acuerdo, usted fue el abogado representó a Mariano Ferreira, ¿no? ¿Puede ser por parte del CELS? Sí, así es, a la familia Qué de horror Mariano, eso. a la familia de Mariano Ferreira, así es, en el año 2010, ¿no? Bueno, ya pasaron más de 9 años, ¿no?, de aquel episodio tan lamentable. Tremendo, tremendo. Bueno, doctor, ha sido un gusto y gracias por esclarecernos desde lo estrictamente legal todo lo que significa lo que está ocurriendo. Le agradezco mucho que nos haya atendido. Seguimos en contacto, hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno, el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los especialistas en todo lo que es institucionalidad, el doctor Diego Morales, ya quedó claro, ¿no? Este golpe en Bolivia con una masacre confirmada ya de parte de las Fuerzas Armadas que hoy, mañana, pronto, tarde, van a tener que pagarlo. Atención, en Chile, en Ecuador, atención a todos aquellos que blanden un arma, que tienen el monopolio de la fuerza, como se dice siempre, más allá de las doctrinas políticas chocobar de los gobiernos de turno, por suerte, mal, bien, hay un gen en la Argentina que es la defensa
irrestricta de los derechos humanos con instituciones como el CEL, las madres, las abuelas, los movimientos sociales. Hay un gen muy particular en la Argentina. No vamos a comparar con otros países ni con cada pueblo la pelea como puede con su idiosincrasia, pero acá indudablemente se ha constituido un inconsciente y consciente colectivo, que hay determinados factores a los cuales le ha puesto un límite, de cualquier espectro partidario en la sociedad, que en los derechos humanos ha quedado plasmado, creo, clarito. Yo diría por antonomasia el ejemplo del apoyo, por supuesto, a la lucha de madres y abuelas, pero en el 2x1 que la Corte de Macri quiso plasmar para que puedan empezar a salir los represores genocidas, y salieron hasta militantes de Cambiemos, hasta gente que había votado a Macri a decir, no, este es mi límite, hasta acá llegamos. Hay un gen de resistencia, anticuerpo a cualquier avance en querer obturar los derechos humanos, que es muy plausible, más allá de las coyunturas que tal vez nos hagan perder determinados logros que hemos conquistado, pero esa es una conquista muy importante.